Perfecto, pues ya está grabando. Muy buenas a toda la gente que esté viendo este vídeo después en diferido, cuando lo hayamos colgado por ahí. Os tengo el placer de volver a charlar con José César Perales. Muy buenas, José. Hola Luis Miguel, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo de nuevo. Pues sí, un placer. Hace, pues creo que un par de años, ¿no? Tuvimos una charla en que estuvimos hablando sobre adicciones conductuales, adicciones no tóxicas, juego patológico, un poco de videojuegos, etcétera, etcétera. Y hoy, pues me gustaría profundizar en uno de los temas pues, más candentes, ¿no? Que es todo eso que se dice sobre los móviles, las redes sociales, nos pudren el cerebro, provocan adicción, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, José, pues tú eres una persona que la verdad, que sabes bastante del tema. Para las personas que no te conozcan, José, ¿podrías resumir brevemente tu trayectoria, en qué trabajas, en qué te centras y tal? Bueno, me llamo José César Perales, soy catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Mi formación es en psicología cognitiva y en general en psicología experimental básica y bueno, desde hace bastante tiempo pues trasladé mi interés hacia el estudio de los procesos implicados en las adicciones, en los trastornos adictivos y fundamentalmente los trastornos adictivos sin sustancia, ¿no? Tanto Ujú. los que sí cuentan con evidencia de que podemos llamarlos con seguridad adicciones, como aquellos que han entrado en ese cajón desastre de posibles adicciones y bueno, sobre los que cabe discutir, no de su importancia, porque eso está, Ujú. yo creo, bastante claro, pero sí de su naturaleza adictiva, ¿no? Y yo creo que, bueno, hoy hablaremos probablemente de ese tema también. Claro, ahora que lo nombras, José, me parece súper relevante. Se ve mucho en redes sociales, ¿no? Lo veo constantemente que la gente y también profesionales, ¿no? Utilizan la palabra adicción con muy poco cuidado, ¿no? Lo utilizan para Ujú. cualquier cosa. Muchas veces me escribe la gente diciéndome, oye, pero tú tratas la adicción a la comida y yo, a ver, no, no sé exactamente si es una adicción o a ver qué está pasando, ¿no? Me dicen, no, te creo que tengo adicción a la ansiedad, ¿no? Un poco de todo. ¿Podrías definir brevemente qué es realmente una adicción o cuál es la definición, ¿no? que tú manejas o que es más realista en estos momentos? Aquí, como todo, cuando se intenta definir un concepto es cuando realmente te encuentras con las dificultades que tiene definir conceptos que no se corresponden muchas veces con categorías naturales, ¿no? Es decir, son Ujú, conceptos en parte construidos. Entonces, qué es o qué no es una adicción va a depender de la definición que hagas de adicción, ¿no? En principio, podríamos llamar adicción de forma muy amplia a todas aquellas condiciones clínicamente significativas, es decir, aquellas condiciones en las cuales se requiere algún tipo de intervención terapéutica, en las que una conducta se practica en exceso, y cuando decimos en exceso no queremos decir simplemente mucho, queremos ujú, decir de tal manera que presenta dificultades de control para la persona, es decir, la persona percibe que tiene dificultades para controlar el tiempo y la energía que dedica a esa actividad, y eso redunda en una alteración de su vida, es decir, una reducción de su calidad de vida y en un deterioro funcional, ¿vale? La cuestión es, incluso aunque estuviésemos de acuerdo en aplicar una definición así de amplia de adicción, ujú. si siempre que hablamos de adicción realmente estamos hablando de problemas que requieren el mismo tipo de intervención o el mismo tipo de estrategia preventiva, ¿vale? Entonces, realmente yo creo que el debate no está tanto en llamar a algo o no llamarlo adicción, sino en no llevar más allá de donde se debe las posibles analogías, las posibles similitudes. Es decir, lo que a mí me parece absolutamente absurdo, fuera de lugar y descabellado desde el punto de vista de la evidencia, por ejemplo, hablas de los videojuegos o de las redes sociales como la cocaína digital o como la heroína digital, ¿no? Ese tipo de analogías las que llevan las similitudes mucho más lejos de lo que permite la evidencia ahora mismo. Claro, han salido pues muchos titulares desafortunados, ¿no? Oh, los móviles, las redes Ujú, sociales, igual de adictivos que la cocaína. Y ese tipo de titulares también pues crean mucho alarmismo en la gente. ujú, También crean estigma, ¿no? Porque pues, yo he leído a muchos padres diciendo, "Oh, mira a los adolescentes todo el día con el móvil, todo el día con el móvil". Y a ver, cuidado con lo que estamos diciendo y cuidado con cómo estamos viendo, que sí, por supuesto que puede haber, hay, ¿no? Adolescentes que tengan algún problema de conducta alrededor
sea de los videojuegos, no, sea de las redes sociales, o sea de los móviles, adultos, por supuesto también, pero cuidado con a la hora de poner la etiqueta de adicción y lo que entendemos por eso, ¿no? Porque como tú has dicho antes, la etiqueta que le pongamos a un problema también va a condicionar el tipo de tratamiento que propongamos para eso, ¿no? Por ejemplo, es que creo que tengo adicción a la comida. Ya, pero la comida es necesaria, necesitas comer todos los días. Entonces, hay que perfilar a ver a qué te refieres con que no puedes controlar lo que comes o qué estás comiendo exactamente. Entonces, en relación a esto, José, ¿qué opinas sobre lo que llaman adicción al móvil? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto es bulo? ¿Hasta qué punto es exageración? ¿Hasta qué punto hay una parte de verdad en cuanto a comportamientos problemáticos? Para empezar, el móvil es un medio, ¿vale? Es decir, Mm, nosotros en todo caso podríamos hablar de actividades adictivas, ujú, pero en el móvil podemos hacer muchas cosas. En el móvil podemos consultar redes sociales, podemos jugar a videojuegos, podemos consultar el email, podemos acceder a medios de información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todo caso, pues podríamos hablar no de adicción al móvil, si acaso podríamos hablar de conductas problemáticas que se realizan en dispositivos digitales, ya sea móvil o ujú, sea otro tipo de dispositivo digital, ¿no? Entonces, en general, esas actividades, una de las características que tienen es que, como tú bien dices, se pueden practicar de forma saludable y de hecho se practican de forma saludable por la inmensa mayoría de las personas. Y yo creo que no es realista pensar que el objetivo respecto de esas actividades sea la abstinencia absoluta, ¿no? Como sí que ocurre con personas que han sufrido adicciones a sustancias o adicción al juego de azar. Entonces, para empezar, a la hora de plantear la intervención, el objetivo terapéutico es distinto. ¿Vale? ujú, Y segundo, una de las cosas que sabemos sobre la mayoría de estas actividades, quizá con la salvedad del juego de azar, es que no hay una relación directa entre tiempo de uso y malestar o deterioro funcional. ¿Vale? Entonces, ujú, es verdad que, por ejemplo, con el alcohol no existe, o con cualquier otra droga de abuso, no existe la dosis segura, no existe la dosis mínima saludable. Es, perdón, es a más uso, más riesgo. ¿Vale? ujú, En el caso, por ejemplo, de las redes sociales o de los videojuegos, el tiempo de uso no es un buen indicador de riesgo ni es un buen indicador de daño. Eso no quiere decir que no haya personas concretas que hagan un uso poco saludable de esa tecnología. Pero en principio el problema no viene del tiempo, el problema viene de la naturaleza de las actividades que se están realizando y si esas actividades implican algún riesgo o no implican ningún riesgo, ¿vale? Pero es verdad que em, pensar que el simple hecho de que midamos que una persona gasta más o menos tiempo a videojuegos va a ser la característica fundamental que determina si tiene problemas con los videojuegos, no es verdad. Hay personas ujú. que juegan a videojuegos 6 horas al día y no tienen ningún problema funcional y hay personas que juegan 2 y sí lo tienen. ¿Vale? Por tanto, vamos a tener que buscar otras razones por las cuales esas actividades en un momento dado podrían convertirse en problemáticas. Claro, entonces no sirve de mucho contar las horas que alguien pasa pues, usando el móvil o usando las redes sociales, en plan, oh, te has pasado 3 horas hoy en Instagram, entonces eso significa que tienes adicción, que te has enganchado, etcétera. Claro, no es tan sencillo como Claro. para hacer esas Hay una declaraciones. relación indirecta y es qué está sustituyendo esa actividad o a qué actividades está desplazando el hecho de estar jugando videojuegos, estar en Instagram, ¿no? Entonces, a ver, estar en Instagram o jugar a videojuegos son actividades que forman parte de nuestro ocio y de nuestra vida social. Es decir, es decir, tú y yo ahora mismo no estaríamos hablando aquí si no nos hubiéramos conocido por las redes sociales. Tanto para ti como para mí, las redes sociales nos han traído una cantidad de ventajas en nuestra vida y soy consciente de que los dos gastamos mucho tiempo en las redes sociales, para bien o para mal, ¿no? Y en principio yo creo que ninguno de los dos nos consideramos a nosotros mismos adictos a las redes sociales. Ahora, si tú estás encontrando en las redes sociales por su propia naturaleza social, por la naturaleza de las recompensas que te encuentras en las redes sociales, empiezas a buscar un refugio eh, para sustituir aquellas actividades que no te resultan tan recompensantes o por la razón que sea, tu vida social fuera de la red no es satisfactoria y dentro de la red te permite el acceso a ciertas recompensas que fuera de la Ujú, red no encuentras y se establece una dinámica de sustitución o se establece una dinámica compensatoria. Entonces, lógicamente, se va a incrementar el tiempo de uso
y va a haber una cierta relación entre tiempo de uso y daño, Ujú, pero no tanto por el tiempo en sí, no porque a más exposición más daño. Es a más ujú. exposición, más sustitución, más desplazamiento y es ese desplazamiento lo que ocasiona el daño. Claro, el que perdamos reforzadores importantes en nuestra vida, que por ejemplo, el chatear con nuestros amigos por las redes sociales, por el chat de Instagram o por Twitter o Mm, donde sea, es satisfactorio, es una forma de contacto social, sobre todo con amigos, familiares que viven lejos de nosotros, eso no claro, tiene en sí nada de malo. Muchas veces el uso que a los padres les parece extremo, ¿no? El uso que los adolescentes hacen de sus móviles es tiempo de socialización. No es que efectivamente. está en TikTok durante horas y horas y horas y horas simplemente mirando vídeos enganchado. Es que está chateando con sus amigos, está compartiendo vídeos graciosos con sus amigos como una forma de icebreaker, ¿no? Para iniciar conversaciones, Claro. están charlando con ellos. Tiempo de socialización. Sí, y que la distinción entre vida online y vida offline es artificial. Es decir, muchas de Mm, las cosas que hacemos online tienen su reflejo offline y muchas de las cosas que hacemos offline tienen su reflejo online y están vinculadas entre ellas. Es decir, un chaval que sale del instituto o una chavala que sale del instituto y continúa el contacto que está teniendo dentro del instituto, al fin y al cabo lo que está es manteniendo el contacto, ¿no? Y lo que está haciendo es prolongar ese contacto a otro contexto o a otro dispositivo o a otro medio distinto, ¿no? Pero no son cosas separadas. Entonces, nunca en este tipo de actividades, concretamente en el ámbito de las redes sociales o de las aplicaciones de mensajería instantánea, el uso que se haga problemático o no problemático de esas aplicaciones va a estar muy vinculado a la calidad y a la naturaleza de las relaciones también cara a cara, ¿no? De hecho, en la inmensa mayoría, por ejemplo, de los casos de acoso o de bullying, el ujú, bullying es mixto, es dual. Ocurre dentro y ocurre fuera, ¿no? Entonces, muchas veces el bullying digital es la simple prolongación del bullying presencial con, lógicamente, el riesgo añadido de que se pierde ese límite físico que suponía salir de los muros del instituto, ¿no? Y se puede prolongar fuera. Eso es un riesgo, evidentemente, eso es un riesgo, ujú. ¿no? Pero tiene muy poco que ver con el dispositivo y mucho que ver con el uso que se hace de ese dispositivo. Claro, no sé, si hay unas personas que están humillando a otra, por ejemplo, a otro chaval por las redes sociales, en la gran mayoría de los casos es que lo están haciendo también en instituto cara a cara y Mm, como tú decías, pues lo de las redes sociales es un extra, es una claro. prolongación, ¿no? Entonces, a lo mejor tal vez el móvil no va a resolver el problema, no va a resolverlo, es algo pues más complejo. Ujú, Muy interesante esto que comentas sobre el desplazamiento, sí, em, de ciertos reforzadores a nivel social, pues sí, mientras la persona tenga pues unas interacciones sociales más o menos sanas, tenga un entorno, tenga unos vínculos fuera de la pantalla, pues el tipo que pase en la pantalla chateando no tiene por qué ser malo. Ahora bien, habrá algunas personas que a lo mejor tengan más dificultades a nivel social, que a lo mejor sufran de más soledad, ¿no? Tengan más dificultades a la hora de establecer vínculos o de socializar con sus iguales, etcétera, etcétera, y que entonces ante esa carencia lo sustituyan, intenten sustituirlo por los contactos sociales con el móvil. Ahí pues sí que podríamos intuir que puede haber problemas, pero vale, pues si la persona empieza a creer que el móvil o los contactos que hacen sociales mediante el móvil puede sustituir completamente esas interacciones cara a cara en el día a día, como quien ujú. dice. Hay varios mecanismos. Aquí la cuestión es que hay que entrar en el caso y en la biografía de cada persona para Ujú, entender lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, no todos los casos de uso problemático de los dispositivos digitales se explican ujú, porque yo soy socialmente torpe y entonces el ujú, anonimato de la red me permite hacer ciertas cosas que fuera de la red no soy capaz de hacer. Algunos casos sí se explican así, ¿no? Pero hay muchas mecánicas y hay muchas razones individuales por las cuales se puede acabar haciendo un uso inapropiado de los dispositivos digitales. Se me ocurre, por ejemplo, personas que tienen problemas con su imagen o su concepto corporal ujú, y encuentran en las redes sociales una forma de precisamente de prolongar esa comparación social. Una persona que está especialmente preocupada por su imagen ujú. va a tener mayor tendencia a usar las redes sociales como forma de recibir feedback sobre su propia imagen.
Es decir, Ujú. aquellas personas que tienen una cierta obsesión, utilizando el término obsesión de forma no técnica, ¿vale? Es decir, una Sí, sí, cierta sí. obsesión por su propio cuerpo o por su propia imagen, lógicamente van a prolongar y van a extender esa obsesión, entre comillas, la van a extender a las redes sociales y van a encontrar en las redes sociales una vía en la que encontrar feedback que retroalimenta ese propio pensamiento rumiativo, repetitivo sobre su propia imagen, ¿no? Aquí Mm, tendríamos un uso de las redes sociales que viene a ser más secundario, ¿no? O consecuencia de problemas cognitivos o alteraciones psicológicas de base que luego pueden retroalimentarse. Es decir, ujú, la exposición a un medio donde el feedback que vas a recibir va a ser fundamentalmente feedback negativo y feedback comparativo, donde nunca estás a la altura de lo que se espera de ti, donde nunca estás a la altura de los referentes que aparecen, lógicamente eso puede retroalimentar esa misma dinámica de rumia, ¿no? Y esa misma dinámica de obsesión con la imagen, ¿no? De tal manera que se puede establecer esa conexión bidireccional ujú, entre los problemas preexistentes y que el uso de las redes sociales retroalimenten esos problemas, ¿no? Entonces, ya digo que habría tantos ejemplos como casos ujú. y que las razones por las cuales la salud mental interactúa con los dispositivos digitales, primero, pueden ser perfectamente bidireccionales y lo que van a ser siempre van a ser muy específicos de las características de la persona y de la biografía de la persona. Claro, como has comentado, ¿no? Si una persona que, pues eso, por poner ejemplos, ¿no? Una persona que esté fraguando, que esté desarrollando algunas condiciones para un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Él busca es sentir mucha inseguridad por su imagen corporal, por su peso, buscar constantemente la validación de otras personas de qué delgada estás, qué fuerte que estás, etcétera, etcétera. Ujú, Claro, esas dinámicas ya están de base en la ujú, persona. Las redes sociales lo que pueden hacer es expandir todavía más, ¿no? Es una prolongación. Pues ahora la persona está colgando constantemente, muy a menudo, selfies, fotos de sí misma para que le den likes, para que le hagan comentarios de, ah, qué bien te ves, etcétera, etcétera, para ir intentando tapar esas inseguridades que tiene con su cuerpo, con su peso, etcétera, etcétera. Entonces, el uso excesivo o especial que hagan las redes sociales, de nuevo, como tú decías, es una prolongación de otras dinámicas que están ocurriendo en su día a día. correcto. Y que el uso de los dispositivos digitales es parte de esa dinámica, es decir, es Ujú, inseparable, del conjunto del comportamiento de esa persona. ujú, claro, totalmente. Ahora que hablas de eso, ¿no? De claro, pues por supuesto que el comportamiento digital forma parte, ¿no? Del resto de nuestros comportamientos y dinámicas, ¿no? No es algo que se pueda separar tan fácilmente. ¿Qué opinas sobre esa propuesta, ¿no? Que ha ido haciendo ruido, ¿no? Últimamente sobre prohibir los móviles a los adolescentes o a los niños o hasta los 16 años, etcétera, Ujú. etcétera. Yo creo que eso es una decisión que tenemos que tomar los padres, las madres, Ujú, los educadores, las educadoras, partiendo de la base de que la evidencia que tenemos es muy pobre y sobre todo muy heterogénea. Porque claro, aquí hay que ver que si tú mides, o sea, cuando se han hecho revisiones sistemáticas, cuando se ha hecho metaanálisis de la relación entre uso de móviles y bienestar psicológico, lo que encontramos es, primero, que la relación, allá donde hay una relación estadísticamente significativa, esa relación en promedio es bastante sutil. Es decir, los ujú, efectos son pequeños, pero el diablo está en los detalles. Por ejemplo, depende del estadio evolutivo. Y el estadio evolutivo, además, no parece que no coincide entre chicos y chicas. ajá, Y depende de la actividad, depende si la actividad se está realizando con supervisión o sin supervisión. Si esa persona, o ese chaval o esa chavala, eh, los padres, las madres se están preocupando de establecer ciertos límites al uso de esos dispositivos o no, o si se está haciendo un uso no controlado, totalmente libre y sin ningún tipo de supervisión. Es decir, es que hay tantos factores que igual que decir los móviles sí hacen daño o los móviles no hacen daño sería absolutamente simplista. Si establecemos medidas de carácter general, van a ser igual de simplistas.
¿vale? Entonces, yo Ujú. lo que pienso es que los padres y las madres y los educadores y las educadoras tenemos que tomar decisiones informadas en función de las circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo decir la prohibición del móvil. ¿Estamos hablando de la prohibición del móvil dentro del centro escolar o estamos Ah, hablando de una prohibición del móvil total? Porque se mezcla y hay gente que ajá, hablando de una cosa se pasa a la otra. Bueno, a lo mejor hay algunos centros que han optado por no permitir el uso de móviles durante el tiempo del horario lectivo, lo cual puede ujú, ser perfectamente razonable, porque primero porque no es necesario, mm, salvo que se esté haciendo alguna actividad específicamente educativa utilizando ese dispositivo digital, ujú, puesto que no es necesario y ese niño está seguro y localizable durante todo el tiempo que dura el horario escolar y no se va a hacer uso de ese dispositivo como instrumento educativo, pues el centro escolar puede decidir democráticamente que no se permite el uso del móvil. Y algunos centros decidirán una cosa y otros centros decidirán otra y probablemente ujú. lo harán bien, porque lo harán de forma dialogante y de forma democrática y de forma consensuada, que para eso las personas pues no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, ¿no? Si hablamos las cosas, sí. Si lo Respecto intentamos, de la sí. prohibición total, fuera hasta, por ejemplo, como se está postulando, hasta los 16 años, ¿no? Ujú. Pues no me parece adecuado porque da una respuesta simple a un problema complejo y hay niños que están perfectamente capacitados para hacer un uso supervisado del móvil con la implicación de su familia y la implicación de sus padres y sus madres que, bueno, que tienen que ir haciendo una aproximación y una introducción progresiva al uso de esas herramientas y habrá familias que digan, no tengo ni tiempo, ni ganas, ni recursos, ni formación para implicarme en esa involucración progresiva, mutua e informada, que es lo que yo creo que deberíamos hacer todo el mundo, ¿no? Es decir, pues yo tengo una niña de 13 años que sí tiene móvil, pero tiene un móvil con una mm, aplicaciones determinadas y no tiene otra y tenemos una Ajá. cierta supervisión sobre el uso del móvil. Yo pienso que estamos haciendo una introducción razonable al uso de la tecnología y a lo mejor no, a lo mejor me estoy equivocando y al final resulta que me tengo que contradecir a mí mismo, ¿no? Pero ahora mismo no hay evidencia que nos permita decir tajantemente tenemos que hacer esto. Entonces, hacerle pensar a la sociedad, oye, tenemos que prohibir los móviles porque la ciencia dice que los móviles son como la cocaína y están haciendo picón la salud mental de los chavales y las chavalas, pues no es verdad, no es verdad porque la evidencia nos dice eso. Tampoco está diciendo que un móvil en ciertas personas con ciertas No tenga riesgos. funcionalidades o Mm, ciertas, no tenga riesgos, claro que los tiene, mm. ¿no? Pero no podemos diseñar políticas simples para problemas complejos. Me encanta cómo lo has explicado, José. Me estoy acordando de un tuit que le leí a alguien, no me acuerdo de quién, ¿no? Pero decía algo así que, vale, si se prohíbe el móvil a los chavales o chavalas de menos de 16 años, con eso estáis castigando a las familias que sí que consiguieron tener dinámicas de supervisión, de Mm, educación, cuyos hijos están haciendo un uso responsable del móvil y estáis pues solamente premiando a las que no se han tomado el tiempo para poner límites, para tener conversaciones con sus hijos, o porque no han querido, o porque no han podido, porque han tenido las dificultades, pero estáis castigando a todo el mundo cuando, mm, pues sí, solamente hay algunos adolescentes que van a tener problemas y tiene que ver con su contexto familiar, tiene que ver con un montón de cosas. mm. Y que está, sí, obviamente está robando la posibilidad de educar en un uso porque yo entiendo que en general, conforme los niños y las niñas van ganando madurez evolutiva, pues van ganando también competencias de autocontrol, que hay que Ujú. educar, que el autocontrol no se educa a base, no es como un músculo, el autocontrol no se educa a base simple de ejercerlo, se educa a base de adquirir las competencias y las habilidades que nos permiten utilizar nuestras estrategias de regulación emocional. Entonces, retrasar para todo el mundo el acceso a los dispositivos digitales nos roba esa posibilidad de entrenar y de enseñar y de educar en el autocontrol, ¿no? Que yo creo que no es necesariamente positivo. Mm. Em, por otra parte, yo creo que hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es que si a una persona le limitamos el uso de los dispositivos digitales para lo malo, también se lo estamos limitando para lo bueno.
¿vale? Mm, Y yo entiendo que los dispositivos digitales tienen una serie de aplicaciones y una serie de ventajas que para ciertas personas pueden llegar a ser muy importantes, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, lo importante que es para ciertas personas de colectivos vulnerables o de colectivos desfavorecidos encontrar redes de apoyo. Yo me crié en un pueblo de la provincia de Jaén, donde si te salía lo más mínimo del canon de lo consideraba normal, era el candidato o la candidata perfecta para sufrir problemas de salud mental, por acoso, por bullying, por estar solo, por muchas razones, ¿no? Por problemas de mm, autoestima. Ahora una persona que tiene ciertas características, estoy pensando, por ejemplo, desde gustos de musicales, inquietudes, etcétera, hasta cosas más importantes como la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Donde en tu entorno más cercano puedes sentir que estás totalmente aislado porque no encuentras a personas que estén en tus mismas circunstancias, pero Internet te ha dado la oportunidad de encontrar a aquella gente que se enfrenta a situaciones parecidas a las tuyas, que pueden comprenderte. Es decir, el tema de las comunidades virtuales para colectivos desfavorecidos es muy importante. Y poder encontrar a alguien que te entiende un poquito más allá de tu entorno geográfico inmediato, más allá de los muros del instituto y de tus pocos amigos de tu barrio, de tu cole o de lo que sea, ¿no? Pues una cosa que pocas veces tomamos en consideración y hay estudios al respecto de la importancia de las comunidades virtuales y de las redes de apoyo virtuales. Pues si quitamos una cosa, quitamos la otra, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que no, saber que no solamente estamos ahorrando riesgos, sino que también estamos limitando el acceso a recursos que pueden ser importantes en el desarrollo de la persona. claro, totalmente. Además, se me está ocurriendo que si, por ejemplo, ¿no? Se aprobase algo así como vamos a prohibir los smartphones a menores de 16 años, muchos padres se relajarían, simplemente, bueno, pues ya está, la ciencia dice que hasta los 16 años el cerebro no está preparado para el móvil, pero después de tu cumpleaños, después de cumplir los 16, ya sí que está preparado tu cerebro. Claro, Entonces, toma el móvil y de ahí no va a haber supervisión, no va a haber educación. Un chaval que no ha utilizado nunca jamás las redes sociales, pues va a meterse de golpe sin ningún tipo de preparación y ahí a lo mejor hay más probabilidades de que haya algún tipo de descontrol. Luego también se me está ocurriendo que la mayoría de padres o madres, cuando dan un móvil a sus hijos, sea de la edad que sea, igual se lo están dando por entretenimiento, porque se entretenga y esté calladito, esté tranquilo, tal, pero imagino que la razón principal por la que la mayoría de padres y madres dan el móvil a sus hijos es por tenerlos vigilados, porque salen a la calle a dar una vuelta con sus amigos, tener la posibilidad de localizarles o que si les pase algo puedan llamar. Entonces, a la hora de, al quitarles el móvil a todos los adolescentes, estás quitándole esa seguridad a muchísimas familias que es muy difícil renunciar a esa seguridad después de esos años en que nos hemos acostumbrado. Pues mira, ahora mi hijo puede salir a la calle, puede tener más autonomía, pero yo me siento mejor como padre o como madre en casa sabiendo que en cualquier momento puedo localizarle. Lo tengo mucho más claro. fácil. Por eso coincide, normalmente el primer móvil se da en el paso de la primaria a la secundaria, ¿no? En mi Ujú, caso, ¿no? En mi familia con mi hija, ¿no? Es decir, llega un momento en que, bueno, ya dispone de cierta libertad para deambular, para coger el transporte público, para salir de forma controlada, pues está en el centro comercial o está en unas calles donde sabemos que va a estar controlada, pues bueno, importante para nuestra tranquilidad que ella nos pueda localizar en caso de que tenga un problema o de nosotros poder localizarla a ella, ¿no? Entonces, evidentemente, el móvil te da esa capacidad de ese recurso, ¿no? Que antes no lo teníamos y sobrevivíamos. Bueno, pero sí, también es verdad que a lo mejor a nuestros padres les habría gustado tener un agujerito por el que mirarnos, ¿no? Y saber qué estamos haciendo, dónde estamos mirando, ¿no? claro. El uso, por ejemplo, de los dispositivos de geolocalización o de, pues ahí también es una cosa que hay que negociar dentro de la familia, ¿no? Porque obviamente es una intromisión en la intimidad de tu hijo o de tu hija a la que hasta cierto punto, de forma consensuada, también tienes derecho. Es decir, que son Mm, tus hijos, que son menores, que tú, con tenerlos hasta cierto punto controlados es tu obligación y velar por su seguridad es tu obligación, ¿no? Entonces, ahí en el paso en la primaria y la secundaria es donde se suele dar el primer móvil, un poquito antes o un poquito después, ¿no? ujú, Em, yo en mi caso también percibí algo bastante evidente y es que
que es muy fácil que una niña o un niño, un adolescente de esa edad, se quede desconectado si carece de los medios que el resto de sus amigos y sus amigas, sus compañeros y compañeras tienen, ¿vale? Entonces, esa es una cosa que también hay que medir un poco, ¿no? Es decir, que a lo mejor lo que decía antes, es que al quitar el dispositivo o al no permitir el acceso al dispositivo, también estás robando los usos que no necesariamente sean negativos, ¿no? Es decir, que si todos los amigos quedan utilizando una determinada aplicación de mensajería y tú no tienes móvil, pues o dependes del móvil de tus padres o dependes de que alguien, obviamente te va a dificultar un poco la interacción social si parte de la interacción social de todo el mundo claro, que esa es también una de las razones por las cuales los padres y las madres que están por la prohibición dicen, bueno, pues si nadie tiene, problema solucionado, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que dicen los ingleses, ¿no? De tirar al bebé con el agua del baño. Sí, hombre, si todos nos ponemos de acuerdo en que nadie tiene móvil, pues ese problema no lo quitamos, pero eso no va a ocurrir, no va a Ya, ocurrir. Y además la legislación ni siquiera lo permite. O sea que bueno, si hay una serie de familias que quieren enfrentarse a este problema de esa manera, están en su derecho de ujú, hacerlo dentro de sus competencias como cuidadores, como padres, como madres, como educadores, pero imponer eso a los demás o juzgarnos entre nosotros, juzgarles yo a ellos o ellos a mí, porque, porque pensemos que esa es la forma correcta de educar, pues es una equivocación. Es una equivocación que nos estemos tirando los trastos a la cabeza por este tema, porque la evidencia, a día de hoy, la evidencia no nos permite tener una posición tajante en ningún sentido. claro, para nada, para nada. Además, ya he visto que lo comentabais estos días en Twitter al comentar pues las revisiones que han ido saliendo y todo eso. Sobre todo, depende de la naturaleza, muchas veces del contenido que se Ujú, esté consumiendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un adolescente esté pasando X horas en TikTok o en Instagram o lo que sea, a veces tiene más que ver con el tipo de cuentas a las que está siguiendo y si cuenta con una supervisión y un espacio para reflexionar, para evaluar, ¿no? Digamos, ponerse escéptico sobre ciertos contenidos, ¿no? Hay contenidos un poco más tóxicos que otros, ¿no? En redes ujú, sociales. Hablamos de gente que crea contenidos con una muy marcada ideología política o una muy marcada. Hay contenidos racistas, hay contenidos mm, que promueven las inseguridades a nivel de cuerpo. Hay cuentas que promueven expectativas poco realistas. Hay cuentas que generan y promueven el odio. Y hay cuentas también educativas. Hay cuentas que promueven valores y entretenimiento súper sano. Hay cuentas que, yo qué sé, de youtubers, ¿no? Que les encantan a los adolescentes y que, pues, son simplemente es lo que comentan, ¿no? Igual que yo a lo mejor en mi época comentábamos el nuevo episodio de One Piece o comentábamos lo que habíamos hecho jugando a Pokémon en la Game Boy, pues ahora los chavales de esta época comentan, pues ahora has visto el último vídeo que ha sacado no sé quién y a lo mejor no hay ningún tipo de contenido malo o tóxico en mm. ese creador de contenido, es simplemente la televisión de ahora. Claro. Y eso ha dado lugar a una cosa que a mí me parece enriquecedora, y es que si nos acordamos de cómo era nuestra adolescencia, nosotros tuvimos una adolescencia muy homogénea, ¿vale? Es decir, cuando algo Mm, se ponía de moda, todos íbamos a una. Cuando algo gustaba, todos nos gustaba lo mismo. Cuando ahora, digamos, ya no hay un único canal de acceso a las cosas, no hay una sola televisión, no hay un solo. Hay muchísimos canales de acceso a contenidos de muy distinta naturaleza, lo cual ha llevado a que incluso estéticamente la adolescencia es mucho más diversa de lo que era entonces. Entonces se han establecido, es decir, hay pese a lo que muchos opinen, hay una de las características de esta generación Z, la que llamamos, es la diversidad. La diversidad estética, la diversidad afectiva, la diversidad sexual y la tolerancia a esa diversidad. Y yo creo que en buena medida esa tolerancia que, por ejemplo, los adolescentes y las adolescentes que yo conozco hablen abiertamente de la realidad trans o hablen abiertamente de que este chico o esta chica es gay o este chico o esta chica es bisexual y lo hagan con la naturalidad con que lo hacen, en parte se debe a haber tenido esa variedad de referentes donde ya no hay una sola normalidad, sino hay muchas normalidades posibles. Y eso en buena medida yo creo que lo podemos atribuir a las redes.
pese a lo que se diga de que estos adolescentes tienen el cerebro carcomido y tienen... Es verdad que hay cosas muy nocivas en Internet, muchas, y realmente muy dañinas en algunos casos, pero también tenemos lo que dicen los datos, es que estamos ante la generación más tolerante con la diversidad de la historia. Que haya un porcentaje de gente reaccionaria que, digamos, haya entrado en dinámicas defensivas, en buena medida se explica por las dinámicas defensivas de los padres y de las familias, que conste, no solo de Internet. Es decir, que es verdad que al Ujú. fin y al cabo tu actitud hacia la diversidad en buena medida la heredas de los usos y costumbres educativas del entorno en el que te has criado, ¿vale? Por tanto, en promedio, si hablamos de promedio, yo tengo una imagen muy positiva de la adolescencia, por las cosas que tiene la adolescencia, que siempre la tenía, pero comparando, ¿no? Y si realmente no nos fiamos de nuestros sesgos y nos fiamos de lo que dicen los datos, estamos ante una generación que, que ha superado muchos de las trabas y muchas de las limitaciones mentales que tuvimos nosotros hace pues, veintitantos años, en mi caso, o 30, ¿no? No, perdón, más de 30, si estamos hablando de adolescencia, estamos hablando entonces ya de más de 30 años. Lo cual no quiere decir que no tengamos que tener cuidado con los contenidos y sobre todo, aquí nadie está defendiendo, ni está defendiendo que le dé un iPhone de última generación a un niño de 8 años sin ningún tipo de limitación, ni Ujú. estamos diciendo que yo qué sé, como algunas veces se acusa que no, es que estáis diciendo que es que la pornografía es buena. No, perdona. Nosotros no estamos diciendo que la pornografía es buena. Nosotros estamos diciendo que lo que dicen los datos es que el impacto de la pornografía en el bienestar de los adolescentes es, como ocurre con todo, es un impacto limitado y variable. Claro, lo que eso no quiere decir es que nosotros pensemos que un menor de edad debiera o pudiera tener acceso a un contenido, en este caso los contenidos pornográficos, que reflejan, ¿no? Estamos pensando que causan, pero en gran medida reflejan la existencia de una sociedad desigual de género. Toda la pornografía refleja una serie de usos, de costumbres, de expectativas, sobre todo, desiguales y absolutamente, en muchos sentidos, intolerables, pero porque la sociedad es desigual, ¿vale? Entonces, nosotros lo que obviamente decimos es, primero, un menor no tendría por qué tener acceso a esos contenidos, Ajá. porque no son contenidos sexualmente educativos, son contenidos que distorsionan la realidad de la sexualidad humana y generan unas expectativas que son totalmente inadecuadas, pero muy probablemente, queramos o no queramos, van a tener acceso a contenido pornográfico y tenemos que combatir eso con una educación sexual igualitaria y responsable. Porque, perdona, nosotros también teníamos acceso a la pornografía con 13, 14, 15 años. No teníamos un acceso tan fácil, pero Ujú. existía el acceso a la pornografía. Entonces, era necesaria una educación sexual partiendo de la base de que no le puedes poner eternamente puertas al campo. Entonces era necesaria una educación sexual responsable y a día de hoy, desgraciadamente, sigue haciendo falta una educación sexual mucho más igualitaria y mucho más razonable y mucho más saludable, ¿no? Y no podemos dejarle eso solamente a la pornografía. Y ahí tenemos que intervenir nosotros sin catastrofismo, sin alarmismo, tenemos que intervenir los adultos precisamente para ser los responsables de ese tipo de educación que ahora mismo la estamos dejando. Simplemente ignorando el problema, pensamos que ya eso lo vamos a solucionar y evidentemente no lo vamos a solucionar sin tomar cartas de forma proactiva en el asunto. Claro, al final, el prohibir, ¿no? El alarmismo, pues suele ser un poco el chivo expiatorio, ¿no? De no, no, Ujú. es que el porno está destrozando las mentes de nuestros adolescentes. No, lo que está destrozando la sexualidad de nuestros adolescentes es que no tengan un espacio de educación sexual, es que no Claro. tengan horas de educación sexual. No, no Yo, es el porno, es la ausencia de. claro, y sobre todo que el porno está reflejando, al fin y al cabo, está reflejando fundamentalmente las expectativas de los adultos. O sea, en el fondo, lo que está reflejando el porno es lo que demandamos los adultos. Y lo que estamos a través del porno es transmitiendo ciertas expectativas
ciertas fantasías que son mm, cualquier cosa menos igualitaria, los estamos transmitiendo al porno y a través del porno también a los adolescentes, ¿vale? mm, Pero en el fondo, los contenidos de la pornografía lo que están reflejando son las expectativas de nosotros como adultos. Y ya está llegando indirectamente, lógicamente, pero somos nosotros quienes estamos retroalimentando una industria que funciona como sabemos que funciona, ¿no? Estamos diciendo ¿eso por qué es indignante? Es indignante porque no, es indignante porque probablemente porque nosotros como adultos no estamos sabiendo em, generar una, unos contenidos o ujú. demandar unos contenidos que no reflejen esa desigualdad de género que ahí se hace quizá más evidente que en otros contextos, pero que sobre todo parte de nosotros, somos nosotros los que estamos alimentando esa máquina. Claro, oferta y demanda. Es como cuando dicen, no, es que la tele está llena de telebasura. No, están poniendo eso porque tiene mucha audiencia y la gente lo está viendo. O la gente les está pidiendo ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, realmente eso refleja el tipo de sociedad en la que vivimos y los sesgos, expectativas que hay, y hay que tener conversaciones sobre eso, qué es lo Claro, que realmente queremos, hacia dónde queremos ir. Y de nuevo, si vamos por la vía de la prohibición de todo, perdemos la oportunidad de tener claro. conversaciones y reflexiones, ¿no? Y al final los adolescentes pues también van a percibir todo como prohibición, 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 y luego también está ese punto de rebeldía, ¿no? Si Mm. algo está prohibido nos va a atraer más, ¿no? Sin embargo, si vamos por la otra vía de, oye, mira, esto existe, pero vamos a hablar un poquito del tema, vamos a comentarlo, vamos a ver tal y a ver si podemos llegar a alguna conclusión Sí, razonable. y que el alarmismo no ayuda, ¿no? El alarmismo lo Mm, único que nos conduce a establecer, como os decía antes, comparaciones que son injustificadas, ¿no? Entonces no podemos tratar el uso de los dispositivos digitales como tratamos el consumo de cocaína. O sea, no, son cosas distintas y tenemos que tratarlas de forma distinta, ¿no? Y a través de herramientas tanto normativas como educativas que están adaptadas a las características de cada uno de los comportamientos con los que nos estamos enfrentando. ujú, claro, no es lo mismo el teléfono móvil que un smartphone con acceso a Internet, no es lo mismo un móvil con acceso a Internet que determinadas aplicaciones, ¿vale? Ujú, Determinadas aplicaciones, y no es lo mismo el uso de de cualquiera de esas cosas en solitario que con la supervisión y acompañamiento de padres, de iguales, de expertos. Ahí pues llegas a sitios muy diferentes, a sitios muy totalmente. diferentes. Así es. Ujú. Ok. ¿Algo más que te gustaría comentar, puntualizar para concluir, José? Nada, yo siempre intento y cada vez más, ¿no? Cuanto más te metes en cualquier temática, menos sabes, o sea, o Ah, menos seguro estás de lo que sabes. mm, Entonces, si hay algo en lo que yo mismo he percibido cierto cambio en los muchos años que llevo dedicándome al ámbito de las adicciones, a decir las cosas con cada vez menos seguridad, ¿no? mm, Y que allá donde no hay seguridad no quiere decir que no haya que hacer nada. O sea, allá donde no tenemos más remedio que educar y criar. Y, y lo único que tenemos es que estar más dispuestos a mantener los ojos abiertos y las orejas también. Y bueno, entender que allá donde no hay evidencia totalmente tajante a un determinado respecto, tenemos que aceptar que haya diversidad de opiniones, ¿no? Y que estos debates no se van a acabar mañana ni por un lado ni por el otro. Aquí nadie va a ganar el debate de forma súbita. Mientras mm, tanto, pues tenemos que seguir educando sobre la base de la evidencia y sobre la base del consenso que podamos librar. Que establecer aquí trincheras desde una determinada perspectiva realmente no. De hecho, creo que ni siquiera refleja la realidad. O sea, me parece que los medios ahora están presentando esta cuestión como una cuestión de bando y luego cuando yo voy a la realidad y hablo con los padres y las madres de mi generación, realmente todo el mundo estamos un poco perdidos y con la incertidumbre propia de estas cuestiones, pero realmente ese enfrentamiento, más allá de las redes, mira que hemos estado hablando de las redes antes, más allá de las redes no tiene no está organizado en bandos, ni hay un blanco y un negro claramente, hay lo que hay
muchos matices, muchas opiniones y muchas dudas sobre cuál es la mejor forma de proceder. Claro, estoy de acuerdo contigo, José. Cuanto más investigamos sobre un tema, más dudas vamos a tener y creo que la duda es el mayor indicador de que alguien está haciendo bien las cosas, ¿no? Porque al final todo es complejo, nada es tan simple. Si no estamos teniendo ninguna duda, es que no estamos viendo las cosas realmente, no estamos viendo la complejidad de las cosas. Totalmente de Bueno, acuerdo. pues muchas gracias por tu tiempo, José. Muchas gracias a las personas que han estado viendo el vídeo hasta el final. Dejo abajo en la descripción del vídeo también enlaces al Twitter de José, que hace pues mucha divulgación de estos temas y de otros, que sí os recomendamos ir a redes sociales para aprender y educarse más, que es uno de los usos más positivos y más guays que tienen. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengas un muy buen día. Un abrazo. Chao, chao, chao.